Una niña de 7 años vendía galletas en la calle para sustentar a su madre enferma. Al ayudarla, un empresario rico descubre que ella es hija de su difunta exesposa. Él decide adoptarla, enfrentando el rechazo de su actual familia. Pero el amor entre ellos transforma dolores antiguos en un nuevo comienzo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El viento cortante de junio soplaba por las calles del centro histórico de Cartagena de Indias, trayendo consigo el olor a lluvia y a mar. Enmarcada por los caserones coloridos de Getsemaní, Victoria, una niña de 7 años, acomodaba las galletas de coco y guayaba sobre un paño bordado, herencia de su abuela. Sus pies descalzos sentían el frío de las piedras antiguas, pero ella mantenía una sonrisa en el rostro mientras ofrecía su mercancía a los turistas y residentes que pasaban. «Galletitas frescas, señor, hechas hoy temprano por mi madre», decía ella con una voz que mezclaba dulzura y determinación. Aquello no era un juego de niños. Cada galleta vendida significaba algunos pesos más para comprar los medicamentos de doña Celina, quien desde hacía meses luchaba contra una enfermedad que le robaba las fuerzas. El centro de salud del barrio periférico donde vivían frecuentemente carecía de los medicamentos necesarios y los precios en la farmacia consumían casi todo el salario que doña Celina lograba ganar como costurera, cuando los dolores se lo permitían. Una nube oscura cubrió el sol, anunciando lluvia fuerte. Los turistas comenzaron a dispersarse, buscando refugio. Victoria guardó apresuradamente las pocas galletas restantes en su bolsa de tela y contó las monedas. 27 pesos. No era suficiente, pero era lo que tenía. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, ella corrió a buscar su bicicleta oxidada que estaba apoyada en un poste. Fue entonces cuando notó, encogido contra la pared de la iglesia de la Santísima Trinidad, a un niño más pequeño que ella, abrazado a sus propias rodillas. Temblaba de frío, los labios amoratados contrastando con su piel morena. Vestía solo una camiseta fina y una bermuda, sin abrigo alguno para protegerlo de la temperatura que descendía. Alrededor, la gente pasaba apurada, mirando al cielo y acelerando el paso, ignorando completamente al pequeño. Victoria se detuvo. Miró su propia chaqueta, la única que poseía, regalo de su madre en su último cumpleaños. Sin dudar se acercó al niño. «Hola, ¿tienes frío?», preguntó ya quitándose la chaqueta. El niño, que aparentaba tener unos 5 años, levantó los ojos asustados. «Estoy buscando a mi papá. Él dijo que esperara aquí, pero ya hace mucho tiempo», respondió con voz temblorosa. Victoria le puso la chaqueta sobre los hombros. «Toma, esto te abrigará. ¿Cómo te llamas?». «Pedro», respondió tímidamente encogiéndose dentro de la chaqueta que era demasiado grande para él. «Yo soy Victoria. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?». «No sé. Mi papá fue a hablar con un hombre y dijo que regresaba pronto». La lluvia se intensificó. Victoria miró a su alrededor preocupada. No podía dejar al niño allí. «Ven conmigo, Pedro. Te llevaré al centro comunitario de doña Celia. Está aquí cerca. Allí hay chocolate caliente y podemos llamar a tu papá». Después de una breve vacilación, Pedro aceptó. Victoria lo ayudó a subir en el asiento trasero de su bicicleta y, pedaleando contra el viento y la lluvia, siguió por las calles empedradas hasta el centro comunitario de San Diego, un caserón reformado que servía como punto de apoyo para residentes y niños del barrio. Doña Celia, una señora negra de cabellos blancos y sonrisa acogedora, recibió a los niños empapados con toallas y 2 tazas de chocolate caliente. Pedro, aún envuelto en la chaqueta de Victoria, contó que su padre era Gustavo Mendoza, un empresario que había venido a Cartagena de Indias para una reunión de negocios. «¿Mendoza? ¿Del Grupo Mendoza de Construcción Civil?», preguntó doña Celia sorprendida. «Es una de las constructoras más grandes del país». Victoria observaba a Pedro sorber el chocolate. Incluso bajo la ropa sencilla y mojada, era posible notar que la tela era de buena calidad, diferente de las camisetas de mercadillo que ella vestía. «¿Tienes el teléfono de tu papá?», preguntó doña Celia.
Pedro negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Él lo guarda en su bolsillo. Se me olvidó memorizarlo. Doña Celia estaba a punto de tomar el teléfono para llamar a la policía cuando la puerta del centro se abrió violentamente. Un hombre alto, con un traje empapado y expresión desesperada, irrumpió en el lugar, seguido por 2 hombres de traje. «¡Pedro! ¡Hijo mío!» «Papá». El niño corrió a los brazos del hombre, quien lo abrazó como si su vida dependiera de ello. «¿Dónde estabas?» «Regresé al punto de encuentro y no estabas allí. Casi me vuelvo loco». La voz de Gustavo Mendoza oscilaba entre el alivio y la reprimenda. «La lluvia llegó, papá, y esa señorita me ayudó». Pedro señaló a Victoria, quien se encogió tímidamente en su rincón, sosteniendo su bolsa de galletas. Fue entonces cuando Gustavo realmente notó a Victoria. Vio los pies descalzos, la ropa sencilla y mojada, la bolsa de galletas artesanales. Su mirada descendió hacia su hijo, quien vestía la chaqueta colorida, claramente femenina y demasiado pequeña para ser de un adulto. «¿Fuiste tú quien ayudó a mi hijo?» Victoria asintió avergonzada. Él tenía frío. «Ella me dio su chaqueta y me trajo aquí en la bicicleta, papá», explicó Pedro, señalando el objeto oxidado apoyado en la pared. Gustavo miró a la niña con nuevos ojos. Frente a él estaba una niña pobre, descalza, vendiendo galletas bajo la lluvia, que no dudó en darle su única chaqueta a un desconocido y aún así se arriesgó en la tormenta para llevar a su hijo a un lugar seguro. «¿Cómo te llamas, querida?», preguntó él arrodillándose para ponerse a su altura. «Victoria Silva, señor». «Victoria». «Un nombre apropiado». Él sonrió. «Salvaste a mi Pedro. ¿Cómo puedo agradecerte?» La niña se encogió de hombros. «No tiene que agradecerme, señor. Cualquiera lo haría». Pero ambos sabían que no era verdad. Decenas de adultos habían pasado junto al niño sin detenerse. «¿Estás vendiendo galletas?», preguntó Gustavo notando la bolsa. «Sí, señor, para comprar medicinas para mi mamá. Ella está enferma». Una sombra cruzó el rostro de Gustavo. Hacía 2 años, había perdido a su esposa, Beatriz, a causa de una enfermedad rara. Desde entonces criaba a Pedro solo, con la ayuda de un ama de llaves. «Quiero comprar todas tus galletas», dijo él, sacando la cartera. «De hecho, ¿tienes prisa por regresar? Me gustaría conocer a tu mamá». Victoria dudó. «Ella se preocupa si tardo, señor». «Entiendo. ¿Puedo llevarte a casa? Tengo mi coche aquí afuera». Después de consultar a doña Celia con la mirada y recibir un asentimiento afirmativo, después de todo, todos allí conocían el nombre Mendoza, Victoria aceptó. Se despidieron de la señora, y Gustavo dejó una generosa donación para el centro comunitario. En el trayecto hasta el barrio Olaya Herrera, donde Victoria vivía con su madre, el contraste no podía ser mayor. Desde el coche ejecutivo con chofer, la niña indicaba el camino por las calles cada vez más estrechas y precarias, hasta llegar a una pequeña casa de mampostería inacabada, con tejas de amianto y un pequeño patio donde gallinas picoteaban, protegidas de la lluvia por un tejado improvisado. Doña Celina recibió a la comitiva con sorpresa y desconfianza. Pálida y visiblemente debilitada, se apoyaba en un bastón improvisado, pero mantenía la dignidad en la mirada. Al escuchar la historia de boca del propio empresario, sus ojos se llenaron de lágrimas. Victoria siempre ha sido así, desde pequeña. «Tiene un corazón más grande que ella misma», dijo con orgullo, acariciando los cabellos rizados de su hija. Aquella tarde lluviosa, mientras Pedro jugaba con las gallinas del patio, fascinado por la novedad, Gustavo y Celina conversaron largamente. Él explicó que era viudo, que administraba el imperio construido por su padre, y cómo había sido ciegamente ambicioso hasta que perdió a su esposa y casi pierde a su hijo en un secuestro en Ciudad de Panamá, lo que lo hizo mudarse a Cartagena de Indias buscando una vida más tranquila. Antes de despedirse, Gustavo hizo una propuesta que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. «Doña Celina, tengo una casa de huéspedes en mi propiedad, en una zona costera de las afueras de Cartagena frente al mar. Es un lugar tranquilo, con aire puro, perfecto para su recuperación. Me gustaría invitarlas a vivir allí, por el tiempo que necesiten. Proveeré tratamiento médico para usted y una buena escuela para Victoria.
Celina palideció. Señor Mendoza, agradezco su generosidad, pero no podemos aceptar caridad. No es caridad, doña Celina, es gratitud. Su hija hizo algo que ningún adulto hizo. Vio a mi hijo cuando todos lo ignoraron. Considere un contrato formal, vivienda garantizada por 20 años, tratamiento médico continuo y un fondo para los estudios de Victoria, sin contrapartidas, con total libertad para irse cuando quieran. Pedro, que se había acercado sin que lo notaran, tiró de la mano de Victoria. Por favor, ven a vivir a mi casa. Allí hay un columpio enorme en el jardín y una piscina. Puedes enseñarme a andar en bicicleta. Las miradas de madre e hija se cruzaron. La propuesta era tentadora, pero el orgullo de Celina la hacía dudar. Sin embargo, una fuerte crisis de tos la acometió, recordándole su frágil realidad y el futuro incierto de Victoria en caso de que algo le sucediera. En el umbral de la puerta, antes de despedirse, Gustavo dejó su tarjeta y un sobre con dinero suficiente para los medicamentos de un mes. Piénselo con cariño, doña Celina. Mi oferta no tiene fecha de caducidad. Mientras el coche se alejaba, Victoria saludó a Pedro, quien le devolvió el saludo con entusiasmo por la ventana. Madre e hija permanecieron abrazadas bajo el alero de la casa, observando la lluvia que ahora caía más suave, como si anunciara tiempos mejores. Lo que ninguno de ellos sabía es que aquel encuentro casual cambiaría para siempre el curso de sus vidas, entrelazando destinos de maneras que jamás podrían imaginar. 2 semanas pasaron desde el encuentro en el centro comunitario. La salud de doña Celina empeoró considerablemente, con fiebres altas y una tos que parecía desgarrarle el pecho. Los medicamentos comprados con el dinero de Gustavo ayudaron a aliviar los síntomas, pero el médico del centro de salud fue claro: ella necesitaba tratamiento especializado y continuo. Fue en una tarde de sol tímido que Victoria, sentada al lado de la cama de su madre, oyó golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con Gustavo Mendoza y su hijo Pedro, quien traía en las manos un dibujo colorido. «Traje esto para ti», dijo Pedro, entregando la hoja donde había dibujado a 2 niñas de la mano bajo un gran sol amarillo. «Esta eres tú y esta soy yo, solo que me dibujé como niña porque no sé dibujar bien a los niños», explicó él, arrancando una sonrisa de Victoria. Mientras los niños conversaban en la pequeña sala, Gustavo pidió ver a Celina. Al entrar en la modesta habitación, donde el olor a eucalipto y medicamentos flotaba en el aire, la encontró más debilitada de lo que imaginaba. Se sentó en el borde de la cama y sostuvo sus manos delgadas. «Doña Celina, vine personalmente a reiterar mi invitación. Usted necesita cuidados que no conseguirá aquí». Esta vez, con las fuerzas disminuidas y el miedo creciente por el futuro de su hija, Celina no se resistió tanto. «Puedo trabajar en su casa, señor Gustavo. Cuando mejore puedo cocinar, limpiar. Lo único que usted va a hacer es recuperarse», interrumpió él con gentileza. «Si quiere ayudar después, cuando esté fuerte, podemos conversar. Pero esto no es un intercambio de servicios». 3 días después, un coche con chofer se estacionaba frente a la pequeña casa para buscar a Celina y Victoria. Las pocas ropas y objetos personales cabían en 2 maletas gastadas. La vecindad observaba con curiosidad aquella partida inusual, con sus susurros y teorías sobre la suerte repentina de la costurera y su hija. «Va a convertirse en empleada de los ricos», comentó una vecina. «Oí decir que es pariente lejana», especuló otra. Victoria, sentada en el asiento trasero del coche de lujo, miraba por última vez la única casa que había conocido. Una mezcla de miedo y excitación agitaba su corazón, mientras su madre, con los ojos cerrados, parecía entregarse al destino que las aguardaba. La propiedad de Gustavo en una zona costera de las afueras de Cartagena era un paraíso escondido entre muros altos y jardines exuberantes. La casa principal, de arquitectura moderna con amplias ventanas de cristal, se alzaba imponente, mientras que la casa de huéspedes, una construcción menor pero igualmente elegante, quedaba a pocos metros, conectada por un camino de piedras entre jardines floridos. «Bienvenidas a su nuevo hogar», anunció Gustavo, abriendo la puerta de la casa de huéspedes. El interior era aireado, con muebles claros y decoración ligera. Había 2 habitaciones espaciosas, sala, cocina equipada
y un balcón con vista al mar. Los ojos de Victoria brillaban ante tanto espacio y comodidad. Nunca había visto una casa tan bonita por dentro, excepto en las telenovelas que veía ocasionalmente en la televisión de la vecina. Doña Celina, por su parte, parecía intimidada, como si temiera tocar los muebles y objetos. «Siéntanse como en casa», dijo Gustavo. «Tania, nuestra ama de llaves, les mostró dónde está todo. Mañana el doctor Mauricio vendrá a examinarla, doña Celina, y el lunes llevaré a Victoria a conocer la escuela». En los primeros días, la adaptación fue gradual. Celina pasaba la mayor parte del tiempo descansando, siguiendo las indicaciones del médico particular contratado por Gustavo. Victoria se dividía entre cuidar a su madre y explorar los alrededores con Pedro, quien se había convertido en su compañero inseparable. Juntos, construían cabañas con sábanas en la biblioteca, nadaban en la piscina. Victoria aprendió a nadar en una semana y hacían la tarea en la gran mesa de palo de rosa de la sala. Las risas de los niños llenaban nuevamente la casa, que había estado silenciosa desde la pérdida de Beatriz. Por la noche, cuando todos se reunían para cenar en la casa principal, la insistencia de Gustavo para que no se aislaran, Victoria observaba discretamente los modales en la mesa, imitando cómo Pedro sostenía los cubiertos o cómo Gustavo usaba la servilleta. Ella aprendía rápido, ávida por adaptarse a aquel nuevo mundo. Con el tratamiento adecuado, la salud de Celina comenzó a mejorar visiblemente. El color volvió a sus mejillas, la tos disminuyó, y pronto ella conseguía caminar por la propiedad sin ayuda. Gustavo cumplió su promesa. Un contrato formal fue firmado, garantizando vivienda por 20 años, tratamiento médico continuo y un fondo de estudios para Victoria. «Usted es un hombre de palabra», dijo Celina al firmar el documento, con lágrimas en los ojos. «Creo que debemos cuidarnos unos a otros, doña Celina. Fue eso lo que su hija me enseñó aquel día de lluvia». Cuando llegó el momento de que Victoria iniciara los estudios en el Colegio San José, una prestigiosa institución privada de Cartagena de Indias, el entusiasmo de la niña dio lugar a la ansiedad. Acostumbrada a la escuela pública de su barrio, donde la mayoría de los niños compartía historias similares de lucha y simplicidad, ahora estaría entre hijos de la élite bolivarense. El primer día, Gustavo se aseguró de llevarla personalmente, junto con Pedro, quien estudiaba en la misma escuela. Al atravesar los portones del imponente edificio, Victoria apretó inconscientemente la mano de Pedro, quien le devolvió el apretón con uno reconfortante. «Todo va a salir bien», susurró él. «Te voy a presentar a todo el mundo». La realidad, sin embargo, fue más dura que la promesa infantil. Aunque los profesores eran atentos y algunos compañeros receptivos, Victoria pronto sintió el peso de ser diferente. Su acento marcado del barrio periférico, sus referencias culturales, incluso la forma en que se expresaba, todo la delataba como una intrusa en aquel ambiente. Ella vive de favor en casa de Pedro. Cuchicheaban algunas niñas durante el recreo. Oí decir que su mamá va a ser la nueva ama de llaves, especulaban otros. Mi mamá dijo que es un caso de caridad, espetó una compañera de cabellos rubios e impecablemente peinados, lo suficientemente alto para que Victoria la oyera. Tragando las lágrimas, Victoria intentaba concentrarse en los estudios. Era inteligente y aplicada, características que pronto llamaron la atención de los profesores. Pero la aceptación social era un territorio más difícil de conquistar. Una tarde, al llegar a casa con el uniforme manchado de refresco, accidente provocado por una compañera, Victoria finalmente se derrumbó. Entre sollozos le contó a Pedro cómo se sentía desplazada y rechazada. «Me miran como si fuera de otro planeta», gimoteó. Gustavo, que pasaba por el pasillo, oyó la conversación y entró en la habitación. Se sentó en la cama entre los dos niños y con delicadeza preguntó qué había sucedido. Después de escuchar el relato entre lágrimas, suspiró profundamente. «Victoria, voy a contarte un secreto», comenzó con voz suave. «Cuando yo tenía tu edad, también fui becario en una escuela de élite. Mi padre trabajaba como maestro de obras para la familia Mendoza, los dueños de la constructora. Fue solo después, cuando él salvó al hijo del dueño durante un accidente en la obra,
que nuestra vida cambió. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par. ¿Usted también? Sí, sé exactamente lo que es ser mirado de arriba a abajo, ser el caso de caridad. Hizo comillas en el aire. Pero ¿sabes lo que aprendí? Que nuestro valor no está en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que sabemos que somos. ¿Y qué soy yo?, preguntó Victoria, aún insegura. Eres una niña extraordinaria que dio su única chaqueta a un desconocido en un día de lluvia. Eres valiente, amable y muy inteligente. Que ahora él tomó las manos de los dos niños. Eres parte de esta familia. Pedro asintió enfáticamente. Ahora eres como mi hermana. La palabra familia resonó en el corazón de Victoria con una fuerza inesperada. Familia, algo que siempre había sido solo ella y su madre, ahora se expandía para incluir a Gustavo y Pedro. En los meses siguientes, con el apoyo constante en casa, Victoria comenzó a sentirse más segura en la escuela. Sus notas ejemplares y su habilidad en las clases de música, donde mostró un talento natural para la guitarra, comenzaron a conquistar el respeto renuente de sus compañeros. No hagas caso a lo que dicen. Querida, aconsejaba doña Celina, mientras le trenzaba el cabello a su hija antes de la escuela. Sé siempre tú misma. Fue así como conquistaste el corazón de tu Gustavo y Pedro. La vida en la propiedad, en una zona costera de las afueras de Cartagena, se había establecido en una rutina cómoda. Por la mañana, los niños iban a la escuela con el chofer. Celina, ya recuperada, ocupaba su tiempo con pequeñas tareas voluntarias en la casa, principalmente en la cocina, donde sus recetas de la costa caribeña conquistaron a todos. Por la tarde, Victoria y Pedro nadaban, jugaban o hacían la tarea en la biblioteca. Gustavo, a pesar de la agenda apretada en la constructora, siempre reservaba el inicio de la noche para estar con los niños, escuchando sobre su día o ayudando con alguna tarea difícil. Los fines de semana, hacían paseos por el litoral, visitaban ferias de artesanía o simplemente se quedaban en casa disfrutando de la compañía del otro. Era una armonía que ninguno de ellos esperaba encontrar, pero que habían construido día tras día, con paciencia y cariño. Lo que ellos no sabían es que esta armonía sería amenazada antes de lo que imaginaban. A 200 kilómetros de allí, en una mansión en el litoral de Barranquilla, Elena Mendoza, cuñada de Gustavo y hermana de Beatriz, planeaba su próxima visita a Cartagena de Indias, determinada a entender lo que consideraba una sustitución inaceptable de su hermana y una amenaza a la herencia de su sobrino. ¿Dos desconocidas de origen dudoso viviendo con mi cuñado y sobrino? Esto no se va a quedar así, murmuró para sí misma, mientras marcaba el pasaje en el calendario. Beatriz merece más respeto a su memoria. 2 años pasaron desde que Victoria y doña Celina se mudaron a la propiedad de Gustavo. Lo que comenzó como un arreglo temporal se transformó en una verdadera familia. Victoria, ahora con 9 años, se había adaptado perfectamente a la escuela y ya no sufría tanto por el prejuicio de sus compañeros. Sus notas ejemplares y su talento musical le habían conquistado respeto, y algunas amistades sinceras comenzaron a florecer. Doña Celina, totalmente recuperada, había asumido informalmente la administración de la casa, coordinando las comidas y garantizando que todo funcionara perfectamente. Su presencia trajo un calor que faltaba en aquella casa desde el fallecimiento de Beatriz. Gustavo, por su parte, parecía rejuvenecido, como si la presencia de aquellas dos personas hubiera llenado un vacío que lo consumía silenciosamente. Era una mañana de domingo cuando Elena Mendoza llegó sin avisar. Alta, elegante, con los mismos ojos verdes de Pedro, herencia de Beatriz, ella bajó del coche importado con una expresión severa que no combinaba con la ocasión familiar. «Tía Elena». Pedro corrió a abrazarla, genuinamente feliz de verla. «Mi príncipe», ella sonrió, abrazando al sobrino mientras sus ojos recorrían el jardín, deteniéndose en Victoria, quien recogía flores para la mesa del almuerzo. «¿Y quién es esta joven?». Antes de que Pedro pudiera responder, Gustavo apareció en el balcón. «Elena, qué sorpresa. No sabía que vendrías». «Evidentemente», respondió ella con una sonrisa gélida. «Necesitamos hablar, Gustavo. En privado».
En la biblioteca de la casa principal, con la puerta cerrada, Elena no perdió tiempo con sutilezas. ¿Qué crees que estás haciendo, Gustavo? Toda Barranquilla está hablando sobre cómo adoptaste a una niña de la calle y a su madre. No adopté a nadie, Elena, respondió él con calma. Ofrecí ayuda a personas que la necesitaban y que, por coincidencia, también nos ayudaron mucho a Pedro y a mí. ¿Coincidencia? Elena levantó una ceja perfectamente delineada. Una niña pobre casualmente encuentra a tu hijo, lo salva, y tú convenientemente ofreces tu casa. No soy ingenua. ¿Qué estás insinuando? ¿Que estás intentando reemplazar a Beatriz, crear una nueva familia como si mi hermana nunca hubiera existido? Gustavo respiró hondo, conteniendo la rabia que comenzaba a pulsar en sus sienes. Nadie podría reemplazar a Beatriz, y tú lo sabes. Ella era única. Lo que tengo con Celina y Victoria es diferente. Es una amistad, un apoyo mutuo. Perdiste la disputa por la custodia de Pedro una vez, ¿recuerdas? ¿Cuándo intentaste quitarme a mi sobrino justo después del funeral de Beatriz? Yo estaba de luto, Elena. Pensé que Pedro estaría mejor contigo mientras yo me recuperaba, pero tú intentaste alienarlo de mí por completo. El juez lo vio. El juez vio tu dinero, eso sí, y ahora te estoy viendo construir un caso para mostrar cómo formaste una familia estable en caso de que lo intente de nuevo. Ella se acercó, amenazante. No permitiré que estas personas usurpen el lugar de mi hermana en la vida de Pedro. Desde fuera de la biblioteca, Victoria, que había entrado para dejar flores frescas, se congeló al escuchar su nombre. No era su intención escuchar la conversación ajena, pero ahora estaba paralizada, incapaz de moverse. Elena, estás siendo irracional. La voz de Gustavo sonaba controlada, pero con una tensión subyacente. Pedro está feliz, sano y amado. ¿No es eso lo que importa? Lo que importa es la memoria de Beatriz y el futuro de Pedro. ¿Crees que sé quiénes son realmente estas personas? ¿Qué sabemos sobre el padre de esta niña, por ejemplo? ¿Ya verificaste el pasado de esta Celina? Victoria sintió un escalofrío. El padre. Aquel nombre que nunca era mencionado en su casa. Aquella ausencia que su madre había transformado en silencio. Aquella misma tarde, mientras Elena monopolizaba la atención de Pedro, con regalos caros e historias exageradas sobre la madre que él apenas recordaba, Celina recibía una carta oficial del sistema penitenciario de Bolívar. Sus manos temblaban al abrir el sobre. La carta informaba, en lenguaje burocrático e impersonal, que Antonio Carlos Silva, preso por fraudes financieras hacía 7 años, había fallecido en su celda, debido a complicaciones cardíacas 3 semanas antes. Como exesposa y madre de su única hija, Celina era notificada oficialmente. Sentada en el borde de la cama, Celina dejó que las lágrimas rodaran silenciosamente. No lloraba por el hombre que la había abandonado embarazada, que había elegido el camino fácil del engaño y la estafa. Lloraba por el alivio culpable que sentía, por el peso que se levantaba de sus hombros con la certeza de que él jamás volvería para perturbar la nueva vida que habían construido. Pero había más. En el fondo de la carta, un aviso sobre pertenencias personales que podrían ser retiradas por los familiares. Celina sabía que necesitaba ir. Necesitaba asegurarse de que no había nada que pudiera amenazar a Victoria o su futuro. A la mañana siguiente, aprovechando que Elena había llevado a Pedro y Victoria a un paseo por Getsemaní, un intento transparente de conquistar a la chica o encontrar fallas, Celina pidió al chófer de Gustavo que la llevara al complejo penitenciario en las afueras de Cartagena de Indias. El lugar era gris y opresivo, pero los procedimientos fueron sorprendentemente rápidos. Una caja de cartón contenía las pocas pertenencias de Antonio, algunas ropas, un reloj barato, fotografías amarillentas y un sobre cerrado con el nombre de Celina, devuelto por el correo meses antes con el sello «Destinatario desconocido». De vuelta en casa, encerrada en su habitación, Celina abrió el sobre con el corazón acelerado. La carta, escrita a mano con la caligrafía nerviosa de Antonio, databa de 2 años atrás. Celina, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy entre los vivos. Sé que no merezco tu perdón por lo que hice, por abandonarte a ti y a nuestra hija, pero necesito que sepas la verdad. Antes de ser arrestado, trabajé para personas peligrosas.
Hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Entre ellas, participé en un intento de chantaje contra la constructora Mendoza. Sí, la misma empresa del hombre que ahora las acogió. Lo descubrí por casualidad, a través de noticias que llegan aquí adentro. En la caja fuerte número 4-71 del Banco Nacional hay documentos que pueden incriminar a personas poderosas. La llave está escondida en el forro de la caja de joyas que te di en nuestro último aniversario de bodas. No sé si esos documentos aún tienen valor, pero pueden ser tu garantía de seguridad si algo sale mal. Cuida de nuestra hija. Dile que a pesar de todo, su padre la amó a su manera torcida. Antonio. Las manos de Celina temblaban al terminar de leer. La caja de joyas, ella aún la tenía, guardada en el fondo de una maleta, más por el valor sentimental de las pocas joyas de la abuela que por cualquier recuerdo de Antonio. Rebuscando entre sus cosas, encontró la pequeña caja de madera tallada. El forro de terciopelo rojo estaba suelto en una esquina. Al levantarlo, encontró una pequeña llave dorada. Por un momento, Celina consideró ir al banco, descubrir lo que había en la caja fuerte, pero algo la detuvo. Aquella nueva vida que construían era demasiado preciosa para ser arriesgada. Cualquier conexión con el pasado oscuro de Antonio podría destruirlo todo. Con determinación, encendió la pequeña chimenea que había en su habitación, un lujo innecesario en Bolívar, pero que Gustavo había insistido en instalar en todas las suites. Arrojó la carta a las llamas y observó cómo el papel se retorcía hasta convertirse en cenizas. La llave, sin embargo, dudó. Aquella pequeña pieza de metal podría ser importante algún día, una última salvaguarda. Decidió guardarla, escondida dentro de una pequeña bolsita de lavanda que mantenía entre su ropa interior. Un secreto que esperaba nunca necesitara ser revelado. Aquella noche, durante la cena, Elena observaba atentamente las interacciones entre Pedro, Victoria, Gustavo y Celina. Había una naturalidad, una armonía que la incomodaba profundamente. Parecía una familia, y eso ella no podía aceptar. Pedro me contó que tocas la guitarra muy bien, Victoria, comentó Elena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿De quién heredaste ese talento? ¿De tu madre o de tu padre? La mesa se silenció. Celina se puso visiblemente tensa, mientras Victoria miraba el plato, incómoda. Elena, advirtió Gustavo en tono bajo. Es solo una pregunta inocente, respondió ella, fingiendo sorpresa. Después de todo, sabemos todo sobre doña Celina, pero el padre de Victoria es un misterio. Él nunca la visita, nunca le envía regalos. Victoria levantó los ojos, encontrando la mirada compasiva de Gustavo. Mi padre nos dejó cuando yo era un bebé, respondió con una dignidad sorprendente para alguien tan joven. Ya no tengo recuerdos de él. Qué pena, continuó Elena implacable. Me pregunto si él sabe la suerte que tuvieron. Salir de la miseria para vivir en este palacio es casi como un cuento de hadas, ¿no? ¡Basta! Gustavo golpeó la mesa, haciendo tintinear los cubiertos. Eres mi invitada, Elena, pero eso no te da derecho a ser cruel. Pedro observaba la escena con los ojos muy abiertos, confundido por la tensión entre los adultos que amaba. ¿Cruel? Estoy siendo realista, Gustavo. Abriste las puertas de tu casa, de la casa que era de mi hermana, a completos extraños. ¿No tienes curiosidad sobre su pasado? Conozco su carácter y eso me basta. Elena soltó una risa corta sin humor. Carácter. Siempre ha sido ingenuo, cuñado. Las personas rara vez son lo que parecen. Más tarde, después de que Elena se retirara a la habitación de huéspedes y los niños se fueran a dormir, Gustavo y Celina se encontraron en el balcón. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Lo siento mucho por el comportamiento de Elena, dijo él finalmente. Ella nunca superó la pérdida de su hermana. Entiendo su dolor, respondió Celina suavemente. Y ella no está completamente equivocada, Gustavo. Usted nos acogió sabiendo muy poco sobre nosotros. Sé lo suficiente. No sobre él. Celina dudó. El padre de Victoria. Gustavo se volvió hacia ella sorprendido por la inesperada apertura. Antonio me abandonó embarazada. Descubrí después que él estaba involucrado en fraudes, pequeños golpes. Fue arrestado cuando Victoria tenía pocos meses.
Ella respiró hondo. Recibí la noticia hoy. Él falleció en la prisión hace algunas semanas. Lo siento mucho, Celina. No lo sienta. Él nunca fue un padre para Victoria. Pero tengo miedo. Miedo de que su pasado de alguna manera pueda manchar el futuro de ella. Gustavo tomó las manos de Celina entre las suyas. El pasado no define quiénes somos, Celina. Mira a Pedro y Victoria. Están creando algo nuevo, algo hermoso. No vamos a dejar que fantasmas antiguos destruyan eso. Celina asintió, con lágrimas en los ojos. Quería contarle todo a Gustavo, sobre la carta, sobre la conexión perturbadora entre Antonio y la constructora Mendoza. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si esa revelación destruía la confianza que él depositaba en ellas? ¿Y si Elena tuviera razón y él las expulsara? Usted tiene razón, Gustavo. Lo importante es el presente y el futuro que estamos construyendo para nuestros hijos. Aquella noche, Celina tardó en conciliar el sueño. En su sueño inquieto, veía a Victoria creciendo, floreciendo, convirtiéndose en una joven brillante, solo para que todo fuera destruido por sombras del pasado que se materializaban en documentos, llaves y cajas fuertes antiguas. Se despertó sobresaltada, con la certeza de que necesitaba proteger a su hija a toda costa, incluso si eso significaba enterrar la verdad aún más profundo. Lo que Celina no sabía era que Elena, antes de partir a la mañana siguiente, haría una llamada que pondría en movimiento fuerzas que amenazarían todo lo que habían construido. En su habitación de hotel en Barranquilla, con un vaso de whisky en la mano, marcaría a un viejo contacto. Quiero todo sobre Celina Silva y su hija Victoria, especialmente sobre el padre de la niña. Cava profundo, no importa cuánto cueste. Hay algo mal en esta historia, y voy a descubrir qué es. 5 años pasaron. El sol de verano calentaba la propiedad en una zona costera de las afueras de Cartagena, donde las bugambilias moradas y rosas enmarcaban la entrada de la casa principal. Sentada en el balcón, Victoria, ahora con 14 años, hojeaba un catálogo universitario con expresión concentrada. Sus cabellos rizados, antes siempre recogidos en trenzas apretadas, ahora formaban una corona natural que había aprendido a amar, parte de una identidad que se fortalecía cada día. Pedro, con 12 años, acostado en la hamaca al lado, jugaba distraídamente en su tablet, lanzando miradas ocasionales a su hermana. UNAL, Universidad de Cartagena. Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, murmuraba Victoria, marcando páginas con pequeños adhesivos coloridos. Tantas posibilidades. Aún falta una eternidad para que vayas a la universidad, se quejó Pedro, sin desviar los ojos de la pantalla. Y todas están lejos de aquí. Victoria sonrió reconociendo la preocupación disfrazada. 3 años no es una eternidad, Pedrito. ¿Y quién dijo que voy a ir lejos? La Universidad de Cartagena está aquí mismo. Sé que quieres ir a Bogotá, respondió él, con aquella perspicacia que siempre la sorprendía. Desde que visitamos el año pasado y conociste aquel Conservatorio Nacional de Música. Era verdad. El viaje a Bogotá para un festival de música joven había abierto los horizontes de Victoria. Su talento para composición y guitarra clásica había sido notado por un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien la había animado a considerar una carrera en la música. Solo estoy investigando las opciones, evadió cerrando el catálogo. Además, aún tengo el examen de admisión por delante. Necesito estudiar mucho. El sonido de pasos acercándose interrumpió la conversación. Doña Celina atravesaba el jardín, llevando una bandeja con jugo de maracuyá y tapiocas rellenas. A los ojos de Victoria, su madre parecía más cansada en los últimos meses, con una palidez que el calor caribeño no conseguía disimular. Les traje una merienda, anunció Celina, colocando la bandeja en la mesita del balcón. Estudiando tanto con este calor, van a terminar deshidratándose. ¿Está bien, madre?, preguntó Victoria, notando cómo Celina sujetaba discretamente el borde de la mesa para apoyarse. Claro, hija. Solo un poco cansada. No dormí bien esta noche. Ella sonrió alejando la preocupación con un gesto. ¿Cómo van los planes para la universidad? Victoria quiere ir a Bogotá, denunció Pedro tomando una tapioca. Quiere abandonarme aquí. Pedro. Victoria lo codeó con el pie sonrojándose. Celina sonrió a los dos, pero sus ojos contenían una sombra que Victoria no conseguía descifrar.
Todavía falta tiempo para eso. Y sea donde sea, estoy segura de que ustedes nunca perderán contacto. En aquel momento, Gustavo llegó en su coche, regresando de una reunión en la constructora. Al verlo estacionar, Pedro corrió a recibirlo, mientras Victoria permaneció en el balcón, observando la interacción entre los dos. A pesar de no compartir lazos sanguíneos con Gustavo, ambos lo consideraban una figura paterna. La diferencia era que Pedro era legalmente su hijo, mientras que ella y su madre, a pesar de todo el cariño e integración, permanecían técnicamente como huéspedes a largo plazo. «Buenas tardes, familia», saludó Gustavo, acercándose con Pedro colgado de su brazo como cuando era más pequeño. «¿Qué tenemos para la merienda?» La sonrisa de Celina al verlo aún tenía el mismo brillo tímido de años atrás. Los dos mantenían una relación de profundo respeto y amistad, aunque cualquier observador atento pudiera notar el cariño especial entre ellos, algo que nunca había sido verbalizado o reconocido abiertamente. «Tapioca y jugo de maracuyá», respondió Celina. «Acabo de traerlos. Perfecto para este calor». Gustavo se sentó aflojándose la corbata. «Y bien, ¿cómo fue su día? ¿Alguna novedad?» «Victoria está planeando abandonarnos para estudiar en Bogotá», repitió Pedro con dramaticidad exagerada. «No estoy planeando abandonar a nadie», se defendió Victoria, rodando los ojos. «Solo estoy considerando opciones para el futuro». «Bogotá es una excelente ciudad para estudiar música», comentó Gustavo, tomando un vaso de jugo. «Pero la Universidad de Cartagena también tiene un excelente programa. Lo importante es que sigas tu sueño, Victoria, sea donde sea». La forma en que él hablaba, siempre con aquella certeza inquebrantable en el potencial de ella, calentaba el corazón de Victoria. Gustavo jamás había tratado a Pedro y a ella de forma diferente, excepto en las cuestiones legales, donde la realidad se imponía. «¿Tienes tiempo para escucharme tocar la nueva composición después de la cena?», preguntó ella, animada. «La terminé anoche». «No me lo perdería por nada», garantizó Gustavo, con una sonrisa genuina. La conversación siguió ligera y distendida, como solían ser las tardes en la propiedad, en una zona costera de las afueras de Cartagena. Sin embargo, cuando Celina se levantó para recoger la bandeja, un súbito desequilibrio la hizo tambalear. El vaso que sostenía escapó de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo de cerámica. «Mamá», Victoria se levantó de un salto amparándola. «No fue nada», intentó tranquilizar Celina, pero su rostro había perdido todo el color. «Solo un mareo». Gustavo ya estaba al lado de ellas, apoyando a Celina por el otro brazo. «Vamos a llevarla adentro. Pedro, llama al doctor Mauricio, por favor». 2 horas después, en el hospital particular donde Gustavo había insistido en llevar a Celina, a pesar de sus protestas, la familia aguardaba ansiosa en el pasillo. Victoria caminaba de un lado a otro, royéndose las uñas, un hábito de infancia que resurgía en momentos de estrés. Pedro se sentó a su lado, sosteniendo su mano en silencio, mientras Gustavo conversaba en voz baja con el médico a unos metros de distancia. La expresión grave en el rostro del doctor Mauricio hizo que el corazón de Victoria se encogiera. Cuando Gustavo regresó, su semblante intentaba mantener la compostura, pero había una tensión evidente en su mandíbula. «¿Qué dijo?», preguntó Victoria inmediatamente. Gustavo se sentó entre los dos adolescentes, colocando un brazo alrededor de cada uno. «El doctor Mauricio quiere hacer más exámenes. Tu mamá está anémica, Victoria, y hay otros indicadores que lo preocuparon. Ella quedará internada esta noche. ¿Puedo verla?». «Claro, ella está preguntando por ti». En la habitación hospitalaria, con paredes de un azul claro supuestamente tranquilizador, doña Celina parecía aún más frágil contra las sábanas blancas. Al ver a su hija, intentó sentarse, pero Victoria corrió junto a ella, impidiendo el esfuerzo. «Quédate acostada, mamá. Necesitas descansar». «Qué tontería todo esto», intentó sonreír Celina. «Tanto trabajo por un simple mareo». «No fue solo un mareo. El médico dijo que usted está anémica. Nada que un buen filete y algunas pastillas de hierro no resuelvan». Victoria sujetó la mano de su madre, notando lo fría que estaba a pesar del calor. «¿Por qué no me contó que se sentía mal? Noté que usted anda cansada desde hace semanas». Celina suspiró, la fachada de tranquilidad vacilando por un momento.
No quería preocuparte, hija. Has estado tan feliz, tan enfocada en los estudios y en la música. Nada es más importante que usted, mamá. Mi niña. Celina acarició el rostro de su hija con ternura. Hay algo que necesito contarte. Algo sobre tu padre que... La puerta se abrió, interrumpiendo el momento. Una enfermera entró, trayendo una tablilla. Hora de los exámenes, doña Celina. Su hija puede regresar más tarde. Hablamos después, prometió Celina, apretando la mano de Victoria. Ve a casa con Gustavo y Pedro, estaré bien. Reacia Victoria obedeció. En el pasillo, encontró a Gustavo hablando por teléfono en voz baja. Al verla, él rápidamente terminó la llamada. ¿Todo bien?, preguntó colocando una mano en su hombro. Ella parece tan frágil, respondió Victoria, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Pero finge que está todo bien como siempre. Tu mamá es una mujer fuerte, Victoria. Va a estar bien. En el camino de regreso a casa, el coche seguía en silencio. Pedro se había dormido en el asiento trasero, exhausto por la tensión emocional, mientras Victoria miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad que pasaban como borrones. Gustavo, llamó ella finalmente, sin desviar la mirada de la ventana. Si le pasa algo a mi mamá, ¿qué será de mí? La pregunta tomó a Gustavo por sorpresa. Él disminuyó la velocidad, mirándola rápidamente. ¿Cómo así? Legalmente, el contrato de hospedaje es con ella. Si algo sucede... Victoria, interrumpió Gustavo con firmeza, tú eres parte de esta familia, nada cambiará eso nunca, con papel o sin papel. Sus palabras trajeron algo de consuelo, pero la incertidumbre persistía. Victoria sabía bien cuánto importaban los lazos legales en el mundo real, especialmente con Elena siempre al acecho, esperando una oportunidad para intervenir. En los días siguientes, una batería de exámenes confirmó lo que el doctor Mauricio sospechaba. Celina sufría de una enfermedad autoinmune rara que afectaba su sistema sanguíneo. El pronóstico era reservado, exigiendo tratamiento intensivo y monitoreo constante. La rutina de la casa se ajustó a la nueva realidad. Victoria dividía su tiempo entre la escuela, las clases de música y las visitas al hospital. Sus sueños de universidades distantes fueron temporalmente archivados. Su lugar era allí, cerca de su madre. No quiero que pospongas tus planes por mi culpa, insistía Celina durante una visita, mientras hojeaban juntas el catálogo de la Universidad Nacional de Colombia que Victoria había traído. Tu futuro es más importante. Usted es mi futuro, mamá, respondía Victoria terca. Primero vamos a cuidar de su salud, después pensamos en el resto. En una lujosa oficina en Barranquilla, Elena Mendoza recibía a un hombre de mediana edad, de apariencia discreta y traje barato. Daniel Rocha era un investigador particular, especializado en casos que exigían discreción y pocos escrúpulos. Tengo la información que pidió doña Elena, anunció él colocando una carpeta sobre la mesa de caoba, sobre la familia Silva. Elena abrió la carpeta con avidez, sus ojos recorriendo rápidamente los documentos. Antonio Carlos Silva, fraudes financieras, sentenciado a 12 años, fallecido por complicaciones cardíacas en 2020. Ella levantó los ojos. Eso ya lo sabía. ¿Qué hay de nuevo? Pase la página, sugirió Daniel con una sonrisa fina. La parte interesante está en los documentos sellados a los que logré acceder. Antonio Silva no era solo un pequeño estafador, tenía conexiones con esquemas mayores, incluyendo un intento de extorsión contra la constructora Mendoza en 2012. Elena abrió los ojos, incrédula. ¿Contra la empresa de Gustavo? ¿Estás seguro? Absoluta. Él trabajó brevemente como contador auxiliar allí e intentó chantajear a la directiva con supuestas irregularidades que había descubierto. Fue despedido y posteriormente arrestado por otros fraudes no relacionados. ¿Y la esposa, Celina, estaba involucrada? Daniel dudó. No encontré ninguna evidencia de eso. Por el contrario, ellos se separaron antes de su arresto. Parece que ella realmente no sabía nada. Elena cerró la carpeta, pensativa. Es una excelente actriz. Ella se levantó caminando hasta la ventana que daba al mar de Barranquilla. Piense bien, Daniel. Una mujer y su hija
De repente, se acercan al hombre que fue víctima de su marido años antes. ¿No es demasiada coincidencia? Con todo respeto, doña Elena, parece que fue la niña quien encontró al hijo del señor Mendoza por casualidad. No existen casualidades de ese tipo. Ella se giró, con determinación en la mirada. Siga investigando. Quiero saber todo sobre lo que sucedió antes de esa coincidencia. Y principalmente, descubra si Celina sabía sobre la conexión entre su marido y Gustavo antes de que se mudaran a su casa. Daniela asintió, guardando la carpeta. Hay una cosa más. Durante la investigación encontré menciones a documentos que Antonio Silva guardó como seguro. Aparentemente, antes de ser arrestado, él escondió pruebas contra varias personas influyentes, incluyendo directores de la constructora Mendoza. El rostro de Elena se iluminó con una satisfacción casi depredadora. Encuentre esos documentos, Daniel. No importa cuánto cueste. Lo que Elena no sabía era que, en aquel mismo momento, a 200 kilómetros de allí, Celina sufría una crisis grave en el hospital, con Gustavo y Victoria a su lado, sosteniendo sus manos mientras ella luchaba por respirar. El doctor Mauricio acababa de salir para buscar los resultados de los últimos exámenes, dejando en el aire la gravedad silenciosa que solo los médicos experimentados consiguen comunicar sin palabras. En la habitación del hospital, entre aparatos y monitores, una madre luchaba no solo por su propia vida, sino por el futuro de su hija, que quizás tuviera que seguir sin ella. Y mientras el sol se ponía sobre la bahía de Cartagena, pintando el cielo de Cartagena de Indias con tonos anaranjados, dos fuerzas se movían en direcciones opuestas. Una movida por el amor y la protección, otra por el resentimiento y la sospecha. El resultado de ese enfrentamiento cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. El Hospital San Rafael, uno de los más prestigiosos de Cartagena de Indias, se había convertido en un segundo hogar para Victoria en las últimas semanas. Los pasillos asépticos, el olor a desinfectante y el sonido constante de monitores eran ahora parte de su rutina. Aquella mañana de noviembre, ella caminaba por el pasillo con un arreglo de girasoles frescos, las flores favoritas de su madre, cuando avistó al doctor Mauricio conversando con Gustavo en voz baja, cerca de la puerta de la habitación. La expresión grave en el rostro de los dos hombres hizo que su corazón se acelerara. Se acercó vacilante, captando fragmentos de la conversación, opciones limitadas en esta etapa. Transferencia. A Bogotá quizás, trasplante, como última alternativa. Gustavo fue el primero en notarla, interrumpiendo la conversación abruptamente. Victoria. No la vimos llegar. ¿Qué está pasando? Shae preguntó ella directamente, los ojos alternando entre el médico y Gustavo. Por favor, no me escondan nada. Tengo derecho a saber. El doctor Mauricio, un hombre de mediana edad con ojos amables detrás de sus gafas, respiró hondo. Tu mamá ha empeorado, Victoria. La medicación no está respondiendo como esperábamos. ¿Qué significa eso exactamente? Ahora significa que necesitamos considerar opciones más agresivas de tratamiento. Estábamos discutiendo la posibilidad de trasladarla a un centro especializado en Bogotá. Victoria sintió el suelo oscilar bajo sus pies. Gustavo lo notó y la sostuvo por el brazo, conduciéndola hasta un banco cercano. Las flores cayeron de su mano, esparciéndose por el suelo pulido. ¿Ella va a estar bien?», preguntó con voz temblorosa. El médico se sentó a su lado, eligiendo las palabras con cuidado. «Tu mamá es una luchadora, Victoria. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesito que estés preparada. El cuadro es grave». Las lágrimas vinieron sin aviso, escurriendo silenciosamente por las mejillas de la joven. Gustavo pasó el brazo por sus hombros, abrazándola con fuerza. «¿Podemos verla ahora?», preguntó él al médico. «Sí, pero ella está sedada. Tuvo una noche difícil». En la habitación, doña Celina parecía haber envejecido años en pocas semanas. Su cuerpo, siempre delgado, ahora estaba casi esquelético, y la piel antes vibrante había adquirido una palidez translúcida. Victoria se sentó en la silla al lado de la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. «Estoy aquí, mamá», susurró, como si esperara que incluso sedada, Celina pudiera oírla. «No me iré de tu lado». Gustavo, parado al pie de la cama,
Observaba la escena con el corazón encogido. En los últimos 7 años, Celina se había convertido en más que una amiga o una huésped. Era una compañera, alguien con quien compartía las alegrías y preocupaciones de la crianza de los hijos, alguien cuya sonrisa tímida iluminaba sus días. Nunca habían definido lo que existía entre ellos, pero la posibilidad de perderla era insoportable. «Voy a buscar un café para nosotros», dijo él tocando ligeramente el hombro de Victoria antes de salir. Sola con su madre, Victoria se permitió llorar abiertamente. «No me dejes, mamá», imploró en voz baja. «Todavía tenemos tanto por vivir juntas». Como si hubiera escuchado el ruego de su hija, Celina abrió lentamente los ojos. Por un momento, pareció desorientada hasta que su mirada encontró la de Victoria. «Mi hija». Su voz era solo un susurro. «Qué bueno que estás aquí». «Mamá». Victoria se levantó, inclinándose sobre la cama. «No te esfuerces, que el médico dijo que necesitas descansar». «No». Celina intentó acomodarse con dificultad. «Necesito decirte algo. Es importante. Puedes contármelo después cuando estés más fuerte». «No estamos seguras de si habrá un después, mi hija». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Victoria. «No diga eso. Va a estar bien. Están hablando de llevarla a Bogotá para un tratamiento especial». Una sonrisa triste pasó por los labios resecos de Celina. «Victoria, necesitamos ser realistas. Hay algo que necesitas saber sobre tu padre». En aquel momento, sin embargo, los monitores comenzaron a emitir sonidos de alerta. Celina sintió un dolor agudo en el pecho, su cuerpo arqueándose en la cama. Victoria apretó desesperadamente el botón de emergencia. Segundos después, la habitación fue invadida por enfermeros y médicos. Victoria fue apartada al pasillo, donde encontró a Gustavo regresando con 2 vasos de café. Al ver su expresión, él dejó caer los vasos corriendo a abrazarla. Ella estaba despierta, sollozó Victoria contra su pecho. «Quería contarme algo sobre mi padre y entonces...» Gustavo la abrazó más fuerte, sin palabras para consolar aquel dolor. Por encima del hombro de ella, él observaba el movimiento frenético en la habitación de Celina, las órdenes médicas siendo gritadas, el carrito de emergencia siendo traído a toda prisa. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor Mauricio salió de la habitación con expresión exhausta. «Logramos estabilizarla», anunció. «Pero necesitamos trasladarla a la UCI inmediatamente». Los días que siguieron fueron un borrón para Victoria. Entre la escuela, a la que asistía solo para mantener una apariencia de normalidad, y el hospital, donde pasaba cada minuto libre, su vida se había reducido a una espera angustiante. Pedro, con su sensibilidad más allá de su edad, se convirtió en su apoyo constante. La acompañaba al hospital siempre que era posible. Le traía meriendas cuando ella olvidaba comer. Y a veces simplemente se sentaba en silencio a su lado, ofreciendo el consuelo de su presencia. Una noche, mientras Pedro y Victoria se hacían compañía el uno al otro en la sala de espera de la UCI, el doctor Mauricio apareció con una enfermera. Su semblante era grave, pero había una resolución firme en sus ojos. «Victoria, tu mamá ha recuperado la conciencia y está pidiendo verte. Solo por unos minutos. ¿Ella está mejor?», preguntó Pedro esperanzado. El médico dudó. «Ella está lúcida. Aprovecha este momento». Victoria. Ataviada con delantal, mascarilla y guantes, Victoria entró en el ambiente frío y tecnológico de la UCI. Celina estaba conectada a diversos aparatos, pero sus ojos estaban abiertos y alertas. Al ver a su hija, una débil sonrisa iluminó su rostro. «Mi niña», llamó extendiendo la mano. Victoria corrió a sujetarla. «Mamá, qué susto nos has dado». «Victoria, escucha». La voz de Celina era débil pero determinada. «No tengo mucho tiempo. Hay algo que necesitas saber. Mamá, por favor, descansa. Podemos hablar cuando...» «No, hija. Es sobre tu padre, sobre el pasado. Hay cosas que mantuve escondidas para protegerte». Victoria sintió un escalofrío. «¿Qué cosas, mamá?». Celina respiró con dificultad, reuniendo fuerzas. «Tu padre. Él trabajó para la constructora Mendoza antes de ser arrestado. Hubo un desacuerdo. Él intentó chantajear a la empresa». La revelación golpeó a Victoria como un puñetazo. «¿La empresa de Gustavo? ¿Mi padre intentó chantajear a Gustavo?».
No a Gustavo directamente, pero a la empresa, sí. Lo descubrí hace años, después de que ya estábamos viviendo aquí. Celina tosió. Su respiración se volvió más laboriosa. Tuve miedo de contarlo, de que eso pudiera destruir todo lo que construimos. Pero ahora necesitas saberlo, porque Elena está investigando y si ella lo descubre... ¿Cómo sabes que Elena está investigando? Gustavo me lo contó. Él recibió una llamada de un investigador ético que se negó a continuar el trabajo para ella. Celina apretó la mano de su hija con sorprendente fuerza. Hay una llave, Victoria, en la bolsita de lavanda, entre mis cosas. Tu padre dijo que abre una caja fuerte con documentos. Nunca la busqué, nunca quise saber, pero puede ser importante ahora. La enfermera apareció en la puerta, señalando que el tiempo había terminado. Celina, sin embargo, no había terminado. Prométeme, Victoria, prométeme que no dejarás que esto destruya lo que tú y Pedro tienen, lo que Gustavo hizo por nosotros. Nuestro encuentro aquel día de lluvia fue real, fue destino, no una trampa como Elena quiere hacer parecer. Claro que lo prometo, mamá. Pero usted va a estar bien, va a poder explicar todo esto personalmente. Una sonrisa triste pasó por los labios de Celina. Mi amor, mírame a los ojos. Sepa que todo lo que hice fue por amor a ti. Siempre. Y dile a Gustavo, dile que estos años fueron los más felices de mi vida. La enfermera entró, esta vez más incisiva. Necesitamos finalizar la visita ahora. Victoria se inclinó, besando la frente de su madre. Te amo, mamá. Descansa. Vuelvo mañana muy temprano. Pero no habría un mañana para Celina Silva. En la madrugada de aquella noche lluviosa de noviembre, con el sonido del mar golpeando las rocas, en una zona costera de las afueras de Cartagena al fondo, su corazón cansado finalmente descansó. Sus últimas palabras, susurradas a la enfermera que sujetaba su mano, fueron un ruego: «Cuiden a mi niña». El funeral se realizó 2 días después, bajo un cielo gris que parecía llorar con Victoria. La joven, sostenida por Gustavo de un lado y Pedro del otro, se mantuvo firme, los ojos secos no por falta de dolor, sino por un shock tan profundo que las lágrimas aún no encontraban camino. Elena asistió para sorpresa de todos. Vestida impecablemente de negro, se acercó a Victoria con una expresión que intentaba demostrar pesar. «Mis condolencias, querida», dijo, abrazándola brevemente. «Tu mamá era una mujer admirable». Victoria solo asintió, incapaz de responder. A su lado, Gustavo observaba a su cuñada con desconfianza mal disimulada. Aquella noche, de vuelta en la casa que ahora parecía extrañamente vacía, Victoria finalmente se permitió derrumbarse. Sentada en la habitación que había compartido con su madre durante 7 años, lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, abrazada al chal favorito de Celina, que aún conservaba su perfume. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, anunciando un nuevo día, Victoria se levantó determinada. Las últimas palabras de su madre resonaban en su mente. La llave, la bolsita de lavanda, los secretos del pasado que necesitaban ser enfrentados. Con manos temblorosas, abrió el armario donde estaban las cosas personales de Celina. Entre la ropa cuidadosamente doblada, encontró la pequeña bolsita morada, con el bordado lavanda de los sueños. Al abrirla, una pequeña llave dorada cayó en su palma. Sentada en el borde de la cama, Victoria contempló el objeto que podría cambiarlo todo. Parte de ella quería tirarlo, enterrar el pasado para siempre. Pero sabía que no era lo que Celina desearía. Su madre quería que ella enfrentara la verdad, que protegiera a la familia que habían construido. Guardó la llave en el bolsillo y bajó a la cocina, donde encontró a Gustavo preparando café. Él parecía tan abatido como ella, con ojeras profundas y una palidez que revelaba noches sin dormir. «Buenos días», saludó él suavemente. «¿Conseguiste dormir un poco?» Victoria negó con la cabeza. «Necesitamos hablar, Gustavo, sobre algo que mi mamá me contó antes de la última crisis». Gustavo indicó la silla en la mesa. «Soy todo oídos». Con voz firme a pesar del nudo en la garganta, Victoria relató la conversación con Celina, la revelación sobre su padre, la conexión con la constructora, la llave de la caja fuerte, el miedo de que Elena lo descubriera y lo usara contra ellos. A medida que hablaba, observaba las reacciones de Gustavo.
Sorpresa, comprensión y finalmente una calma resoluta. Tu mamá me contó sobre tu padre hace algunos años, reveló él, para asombro de Victoria. No todos los detalles, pero lo suficiente para que yo entendiera tu preocupación. ¿Y no te enojaste? ¿No sospechaste de nosotros? Gustavo sonrió tristemente. ¿Por qué sospecharía? Tú tenías 7 años cuando nos conocimos, Victoria. ¿Y tu mamá? Bueno, ella era la persona más honesta que jamás conocí. Sabía que si hubiera alguna conexión anterior, era pura coincidencia. Pero Elena no pensará así. Elena ve fantasmas donde no existen. Él suspiró, tomando un sorbo de café. ¿Qué piensas hacer con la llave? Victoria la sacó del bolsillo colocándola sobre la mesa. No sé. Parte de mí quiere saber lo que hay en esa caja fuerte. Otra parte prefiere nunca descubrirlo. Antes de que Gustavo pudiera responder, el teléfono sonó. Él contestó, su semblante cambiando inmediatamente. Después de una breve conversación, colgó visiblemente perturbado. Era mi abogado. Elena presentó una solicitud de revisión de la custodia de Pedro, alegando ambiente familiar inapropiado, después de la partida de tu mamá. Victoria sintió la sangre helarse. Ella no perdió el tiempo. Hay más, continuó Gustavo con voz tensa. Ella adjuntó un dossier sobre tu padre, Victoria. Documentos que supuestamente prueban que nuestro encuentro no fue coincidencia, sino un montaje elaborado por Celina para acercarse a mí, posiblemente para algún tipo de venganza o extorsión. La rabia subió por el pecho de Victoria, caliente y sofocante. Eso es mentira. Mi mamá nunca... Nosotros ni siquiera sabíamos quién era usted aquel día. Lo sé. Gustavo sujetó sus manos por encima de la mesa. Pero necesitamos estar preparados. Elena es influyente y tiene recursos. En aquel momento Pedro entró en la cocina aún en pijama, los ojos hinchados de sueño y tristeza. Al ver la expresión de los dos, se detuvo en la puerta. ¿Qué pasó? Gustavo y Victoria intercambiaron miradas. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que su tía estaba intentando separarlo de su padre y de la persona que consideraba una hermana? «Ven a desayunar, hijo», llamó Gustavo intentando normalizar la situación. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras Pedro se servía jugo, Victoria miró la pequeña llave dorada sobre la mesa. Fuera lo que aquella caja fuerte guardaba, era hora de enfrentar el pasado. Por Celina, por Pedro, por la familia que habían construido y que ahora necesitaba luchar para permanecer unida. El Banco Nacional en el centro de Cartagena de Indias mantenía la arquitectura imponente de los años 50, con columnas de mármol y un atrio grandioso que intimidaba a los visitantes. Victoria sujetaba firmemente la pequeña llave dorada mientras Gustavo conversaba con el gerente, quien los condujo hasta el área de las cajas fuertes. Caja fuerte 4371, anunció el empleado, indicando una puerta metálica numerada. Los dejaré a su aire. Toquen el timbre cuando terminen. Solos en la pequeña sala, Victoria y Gustavo se miraron. El momento de la verdad había llegado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Gustavo. Podemos irnos ahora a tirar esta llave al mar y nunca mirar atrás. Victoria respiró hondo. Necesito saberlo, Gustavo, por la memoria de mi madre, y para enfrentar a Elena con la verdad, sea cual sea. Con manos ligeramente temblorosas insertó la llave en la cerradura. El mecanismo giró suavemente, y la puerta se abrió con un clic metálico. Dentro, una caja rectangular de metal reposaba solitaria. Victoria retiró la caja y la colocó sobre la pequeña mesa de la sala. Al abrirla, encontró varios documentos, fotografías antiguas y un sobre sellado con el nombre de Celina escrito a mano. «Son contratos de la constructora», murmuró Gustavo, examinando algunos de los papeles. «De hace 15 años, cuando tu padre trabajaba como contador auxiliar, y aquí anotaciones sobre transacciones financieras cuestionables. Esto es el material de chantaje que usó contra la empresa», preguntó Victoria, sintiéndose incómoda al sumergirse en el pasado oscuro del padre que nunca había conocido. «Parece que sí, pero son prácticas que ya prescribieron legalmente, y de cualquier forma ocurrieron antes de que yo asumiera la presidencia». Gustavo hojeaba los documentos con expresión seria. «Tu padre descubrió esquemas de sobreprecios en obras públicas e intentó usar eso
para extorsionar dinero de la directiva de la época. La vergüenza hizo arder las mejillas de Victoria. «Lo siento mucho», murmuró. «Tú no tienes la culpa de sus errores, Victoria. Nunca la tuviste». El sobre con el nombre de Celina llamaba la atención, intocado. Victoria lo tomó vacilante. «¿Debo abrirlo?» «Está dirigido a tu mamá. Ahora te pertenece a ti». Con cuidado, Victoria rompió el sello y retiró varias hojas de papel dobladas, cubiertas por la misma caligrafía del sobre. Comenzó a leer en voz alta. «Querida Celina, si estás leyendo esta carta, significa que algo me pasó. Y finalmente descubriste lo de la caja fuerte. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero espero que tú y nuestra hija estén bien. Hay tantas cosas de las que me arrepiento, Celina. Abandonarlas fue lo peor. El miedo y la avaricia me cegaron. Cuando vi la oportunidad de ganar dinero fácil con aquellos documentos que encontré en la constructora, no pensé en las consecuencias. Nunca supe si recibiste mis otras cartas de la prisión. Probablemente no, ya que se mudaron poco después de mi detención. Pero necesito que sepas, aquellos documentos en la caja fuerte son peligrosos. Podrían haber destruido muchas carreras en aquel entonces. Hoy no sé qué valor tienen. Si por algún capricho del destino ustedes se acercaron a la familia Mendoza sin saber de esta conexión, no te culpes. El universo tiene formas extrañas de unir los hilos del destino. Nuestra hija merece una oportunidad de vida mejor de la que yo podría ofrecerle. Protege a Victoria. Dile que a pesar de todo su padre la amó, aunque no supiera cómo demostrarlo. Con remordimiento y esperanza, Antonio. Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Victoria al terminar la lectura. La carta confirmaba lo que su madre siempre había dicho. Ella no sabía de la conexión cuando se mudaron a la casa de Gustavo. El encuentro en el día lluvioso había sido realmente una coincidencia del destino, o quizás algo más, una segunda oportunidad para todos ellos. «Tu mamá nunca mintió, Victoria», dijo Gustavo suavemente. «Ella descubrió la verdad después, probablemente recibió alguna carta similar, y cargó con ese secreto para protegernos. Y ahora Elena quiere usar eso contra nosotros. No si tenemos cómo probar la verdad». Gustavo tomó la carta. «Esta es nuestra prueba. La fecha aquí es de hace 5 años. Tu mamá ya estaba con nosotros hacía 2 años, cuando Antonio escribió esto, asumiendo que ella no sabía de la conexión anterior». Victoria asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «¿Vamos a llevar todo al abogado?» «Sí, y vamos a enfrentar a Elena de frente». 2 días después, en la sala de reuniones del bufete de abogados más prestigioso de Cartagena de Indias, Elena Mendoza enfrentaba a su hermano Gustavo, a su sobrino Pedro y, para su sorpresa, a Victoria, quien entró acompañada por el doctor Roberto Almeida, el abogado de la familia. «No sabía que esta sería una reunión familiar», comentó Elena con frialdad. «Pensé que discutiríamos asuntos legales sobre la custodia de Pedro». «Y vamos a discutir, Elena», respondió Gustavo con calma. «Pero Victoria tiene todo el derecho de estar aquí. Después de todo, su dossier la ataca directamente, así como la memoria de doña Celina». Elena sonrió condescendiente. «No son ataques, querido cuñado, son hechos. Hechos que usted desconocía cuando ingenuamente abrió las puertas de su casa a estas personas». «¿Qué hechos serían esos, tía Elena?», preguntó Victoria, con una calma que sorprendió a todos. «Que tu padre era un criminal que intentó chantajear a la empresa de mi cuñado. Que tu madre, coincidentemente, te puso en el camino de Pedro aquel día lluvioso. Que toda esta historia de caridad y bondad no es más que una venganza elaborada o, peor aún, un intento de conseguir dinero». Victoria no se inmutó. En cambio, abrió una carpeta y colocó sobre la mesa los documentos encontrados en la caja fuerte, incluyendo la carta de Antonio. «Usted está parcialmente en lo cierto, tía Elena. Mi padre realmente intentó chantajear a la constructora Mendoza. Era un hombre débil que eligió el camino equivocado. Pero mi madre nunca supo de esto hasta años después de que estuviéramos viviendo con ustedes». Elena tomó la carta, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas. Su expresión osciló entre incredulidad y frustración. «Esto prueba solo que él escribió esta carta años después. No prueba que tu madre no lo supiera antes».
La carta fue encontrada en una caja fuerte que solo abrimos ayer, intervino Gustavo. La llave estaba escondida entre las cosas personales de Celina. Si ella lo hubiera sabido desde el principio y tuviera malas intenciones, ¿por qué nunca usó esos documentos contra mí? Además, añadió el doctor Almeida, el dossier que usted presentó contiene una cronología manipulada. La carta que supuestamente prueba que doña Celina sabía de la conexión nunca llegó a sus manos. Fue devuelta al remitente, como comprueba el sello postal, y solo ahora fue encontrada en la caja fuerte. Elena palideció ligeramente, pero mantuvo la postura. Eso no cambia el hecho de que Pedro está viviendo en un ambiente inestable. Primero esta mujer entra en la vida de ustedes de la nada. Ahora ella se va y deja a una adolescente huérfana para que Gustavo la críe. ¿Qué tipo de familia es esa para mi sobrino? El tipo de familia que lo ama incondicionalmente, respondió Pedro hablando por primera vez. Su voz aún infantil pero firme sorprendió a todos. Victoria es mi hermana, tía Elena. No importa lo que digas. Y yo quiero quedarme con mi papá y con ella. Pedro, querido, eres muy joven para entender. Entiendo muy bien, interrumpió el niño. Entiendo que desde que mamá se fue, intentas separarme de papá. Entiendo que no te gusta Victoria y la tía Celina solo porque crees que ellas tomaron el lugar de mamá. Pero nadie tomó el lugar de nadie. Nosotros simplemente formamos una nueva familia, sin olvidar a quien partió. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas contenidas. Tu hermana merecía más respeto a su memoria. Mi esposa merecía que nuestro hijo fuera feliz, respondió Gustavo suavemente. Y él es feliz, Elena. Con Victoria, con Celina mientras estuvo con nosotros, conmigo. Somos una familia diferente, pero somos una familia. El tribunal considerará la voluntad de Pedro, considerando su edad, añadió el doctor Almeida. Y ante las nuevas evidencias, creo que no hay base para cuestionar la custodia. Elena miró a cada uno de los presentes. La realidad de su derrota finalmente se establecía. Nunca fue por dinero o herencia, dijo finalmente con voz embargada. Beatriz confió en mí para cuidar de su hijo. Siento como si le hubiera fallado a ella. No fallaste, Elena, dijo Gustavo con inesperada gentileza. Solo no te diste cuenta de que hay muchas formas de honrar la memoria de alguien. Beatriz querría que Pedro tuviera una familia amorosa, aunque diferente de la que ella imaginó. Un silencio pesado planeó en la sala. Por fin, Elena se secó discretamente una lágrima y se levantó. Retiraré la petición, anunció recomponiéndose. Pero quiero visitas regulares con mi sobrino. Siempre fue tu derecho, asintió Gustavo. Pedro adora tus visitas, cuando no estás intentando alejarlo de nosotros. La reunión terminó con un acuerdo verbal. Mientras salían de la oficina, Pedro agarró la mano de Victoria como hacía cuando era más pequeño. ¿Vamos a casa? Sa preguntó con los ojos llenos de esperanza. Vamos a casa, confirmó ella apretando su mano. 6 meses pasaron. La vida en la propiedad en una zona costera de las afueras de Cartagena había encontrado un nuevo equilibrio. El dolor de la ausencia de Celina nunca desaparecería completamente, pero se transformaba lentamente en una presencia gentil de recuerdos y enseñanzas. En una tarde soleada de mayo, Victoria, Gustavo y Pedro se reunieron en el jardín para una ocasión especial. El juez Mauricio Fuentes, amigo de muchos años de Gustavo, sonreía mientras sostenía documentos oficiales. ¿Todos listos? Preguntó mirando especialmente a Victoria. La joven, ahora con 15 años, asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. Por el poder investido en mí por el Tribunal Superior de Bolívar, declaro oficialmente concluido el proceso de adopción. Victoria Silva es ahora, para todos los efectos legales, Victoria Silva Mendoza, hija de Gustavo Mendoza. Pedro fue el primero en abrazar a Victoria, saltando de alegría. Ahora es oficial. Eres mi hermana de papel también. Gustavo abrazó a los dos, su corazón rebosante de emoción. El camino hasta allí no había sido fácil. La burocracia de la adopción de una adolescente, especialmente después de tantas acusaciones de Elena, había exigido paciencia y determinación. Pero finalmente, estaban legalmente lo que ya eran en sus corazones, una familia. Aquella noche, Victoria se sentó bajo el árbol de mango del jardín.
el mismo lugar donde años antes había llorado a causa del acoso escolar y donde Gustavo la había consolado contándole su propia historia. «Puedo unirme a ti». La voz de Gustavo interrumpió sus pensamientos. Ella sonrió haciendo espacio en el banco. «Claro, papá». La palabra aún sonaba nueva, pero perfectamente adecuada. No reemplazaba la memoria de Antonio, el padre biológico que nunca había conocido, pero honraba al hombre que realmente había cumplido ese papel en su vida. «¿En qué estás pensando?», preguntó Gustavo sentándose a su lado. «En cómo la vida da vueltas. Aquel día lluvioso, cuando le di mi chaqueta a Pedro, nunca imaginé que estaría aquí 7 años después, como parte de esta familia». «Tu mamá llamaba a eso destino», sonrió Gustavo. «Ella creía que algunas almas están destinadas a encontrarse. No importa los caminos que tomen. La extraño todos los días», confesó Victoria con un nudo en la garganta. «Yo también», admitió Gustavo tomando su mano. «Tu mamá me enseñó a vivir de nuevo. Después de que Beatriz se fue, me mostró que el corazón puede sanar y expandirse». «¿Ustedes se amaban?», preguntó Victoria, verbalizando lo que siempre había sospechado, pero nunca había tenido el coraje de preguntar. Gustavo se quedó en silencio por un momento, mirando el cielo estrellado. «Sí», respondió finalmente, «de una manera diferente, más madura de lo que viví con Beatriz. Era un amor hecho de pequeños momentos, de confianza, de complicidad en la crianza de ustedes. Nunca necesitamos definirlo o nombrarlo, pero estaba allí creciendo cada día». «¿Por qué nunca estuvieron juntos oficialmente?». «Tu mamá tenía sus principios. No quería que nadie pensara que estaba conmigo por interés. Y después, cuando supo de la conexión con tu padre, se volvió aún más cautelosa». Él sonrió con tristeza. «Creo que ambos pensábamos que tendríamos todo el tiempo del mundo». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de comprensión mutua. «Y ahora, Victoria Silva Mendoza, ¿cuáles son tus planes?», preguntó Gustavo, cambiando a un tono más ligero. «¿Todavía piensas en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá?». «Sí, pero no inmediatamente. Decidí hacer el examen de admisión para la Universidad de Cartagena primero. Quiero quedarme cerca unos años más, terminar el conservatorio aquí. Y he estado pensando, ¿en qué? En crear una fundación, en honor a mi madre, para ayudar a niños con padres enfermos, para que ninguno necesite vender galletas bajo la lluvia para comprar medicinas». Los ojos de Gustavo brillaron con orgullo. «Es una idea maravillosa. La Fundación Celina Silva. Podemos empezar como un proyecto piloto en Getsemaní donde todo comenzó», continuó Victoria entusiasmada. «Ofrecer asistencia médica, apoyo educativo, albergue temporal si es necesario. Cuenta conmigo para lo que necesites. La constructora Mendoza será la primera patrocinadora». Pedro apareció en el jardín, aún en éxtasis con la formalización de la adopción. «¿Qué están tramando aquí solos? Tenemos una celebración ocurriendo allí adentro». Los tres regresaron a casa, donde una pequeña fiesta con amigos cercanos y empleados queridos celebraba la oficialización de lo que todos ya sabían. Gustavo, Pedro y Victoria eran una familia, unida no por la sangre, sino por elecciones diarias de amor y confianza. 6 años pasaron. El auditorio de la Universidad de Cartagena estaba lleno para la ceremonia de graduación. Entre los graduados en música, Victoria, ahora con 21 años, recibía su diploma con honores, especializada en composición y guitarra clásica. En la platea, Gustavo y Pedro, ahora un joven de 19 años cursando ingeniería civil, aplaudían orgullosos. Elena, que a lo largo de los años había suavizado su postura, especialmente después de iniciar terapia para lidiar con el luto por su hermana, estaba sentada a su lado, genuinamente feliz por la sobrina que finalmente había aceptado como parte de la familia. Después de la ceremonia, durante la recepción en los jardines de la universidad, Victoria subió al pequeño escenario improvisado, tomando el micrófono. «Me gustaría hacer un anuncio especial», dijo con la confianza de una mujer realizada. «Hoy no celebramos solo mi graduación, sino también el 3er aniversario de la Fundación Celina Silva, que ya ha atendido a más de 200 familias en Cartagena de Indias y la región». Aplausos entusiasmados resonaron por el jardín.
Y tengo el honor de anunciar que, a partir del próximo mes, nos expandiremos a Bogotá en asociación con el Conservatorio Nacional de Música, ofreciendo becas de estudio en música para jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas. Más aplausos, mientras Gustavo y Pedro se acercaban al escenario. Nada de esto sería posible sin estas dos personas, continuó Victoria, con la voz embargada. Mi padre, Gustavo, que me enseñó que la verdadera fuerza está en creer en las personas, y mi hermano Pedro, que me mostró que la familia es quien está a tu lado en los momentos difíciles. Los tres se abrazaron bajo una lluvia de aplausos. En aquel momento, Victoria sintió como si Celina estuviera presente, sonriendo con orgullo. La vida siguió su curso. Victoria dividió su tiempo entre su prometedora carrera musical, con composiciones ya reconocidas nacionalmente, y la administración de la fundación, que se había convertido en su verdadera pasión. Pedro, siguiendo los pasos de su padre en la ingeniería, traía ideas innovadoras para la constructora, enfocadas en sostenibilidad y vivienda social. Gustavo, aunque continuaba al frente de los negocios, delegaba cada vez más responsabilidades a los jóvenes, orgulloso del legado que construyeron juntos. En una tarde cálida de verano, casi 15 años después del primer encuentro bajo la lluvia, Victoria caminaba por Getsemaní, ahora como una mujer segura de 32 años. Al pasar por la iglesia de la Santísima Trinidad, notó a una niña de aproximadamente 7 años, vendiendo pulseras coloridas en la escalinata. «Son bonitas», comentó acercándose. «¿Las hiciste tú?» La niña asintió tímidamente. «5 pesos cada una. Estoy juntando dinero para la medicina de mi mamá». El corazón de Victoria se encogió, reconociendo su propia historia en aquellos ojos esperanzados. «Me las llevaré todas», decidió, sacando su cartera. «¿Y sabes una cosa? Conozco una fundación que puede ayudar a tu mamá a conseguir los medicamentos que necesita». Mientras anotaba la dirección de la Fundación Celina Silva en un papel, su celular sonó. Era Gustavo preguntando si ella ya estaba de camino a la cena familiar. «Ya voy», respondió sonriendo. «Acabo de hacer una nueva amiga aquí en Getsemaní. Y sí, estoy llevando las verduras que pediste. No tienes que seguir recordándomelo como si yo fuera Pedro». Colgando el teléfono, ella le entregó el papel y el dinero a la niña. «Lleva a tu mamá allí mañana, ¿está bien? Pregunta por doña Celia. Ella cuidará de ustedes». La niña sonrió, sus ojos brillando con gratitud. «Gracias, señorita. Que Dios la bendiga». En el camino a casa, porque era eso lo que la propiedad en una zona costera de las afueras de Cartagena era, casa, hogar, refugio, Victoria reflexionaba sobre los ciclos de la vida. El gesto de bondad que había transformado su destino ahora se repetía a través de ella, creando nuevas posibilidades para otra niña. Al llegar, encontró a Pedro en el balcón, trabajando en su laptop. Gustavo estaba en la cocina, intentando, sin mucho éxito, preparar una moqueca especial para la cena. «¿Necesitas ayuda allí?», preguntó, dejando las bolsas de compras sobre el mostrador. «Tu mamá hacía que pareciera tan fácil», suspiró Gustavo mirando perdido las diversas ollas. «Ella tenía un don», concordó Victoria, tomando un delantal. «Pero podemos intentarlo juntos». Mientras padre e hija reían intentando recrear la receta de Celina, Pedro apareció en la puerta de la cocina. «Tuve una idea para la próxima fase de la fundación», anunció animado. «Un programa especial para niños, cuyos padres están ausentes por largos periodos. Podemos ofrecer no solo asistencia material, sino apoyo emocional, actividades después de la escuela, orientación vocacional». «Es una idea excelente», aprobó Victoria. «Vamos a discutir esto después de la cena». Sentados a la mesa, compartiendo la moqueca que, a pesar de los esfuerzos, no le llegaba a los talones a la que Celina preparaba, conversaban sobre el futuro, sobre los nuevos proyectos, sobre las pequeñas alegrías del día a día. No era una familia tradicional. No seguía los patrones convencionales, pero era verdadera, forjada en Pineus Inde, momentos de dolor y alegría, construida sobre elecciones diarias de permanecer juntos, de creer unos en otros, de transformar coincidencias en destino. Y mientras el sol se ponía sobre la bahía de Cartagena,
pintando el cielo de Cartagena de Indias con tonos de naranja y rosa. 3 corazones latían en sintonía, unidos por un lazo que trascendía la sangre, el tiempo y las circunstancias. El lazo indestructible del amor elegido, renovado cada día, para siempre y para siempre. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Victoria, Pedro y Gustavo haya tocado sus corazones y mostrado cómo un simple gesto de bondad puede transformar destinos. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial a la que pueden acceder haciendo clic en el enlace de la izquierda. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta en este video y compartirlo con alguien que necesite recordar el poder transformador del amor y la compasión. Cada día, traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de las segundas oportunidades. Dejen en los comentarios cuál fue su parte favorita de este emocionante viaje, y si ustedes ya han vivido algún momento en que un pequeño gesto cambió completamente el rumbo de sus vidas. Hasta la próxima historia.